Bienvenidos al mejor canal de historias paranormales. Seré su guía en este intrigante viaje. ¿Listos para sumergirse en lo inexplicable? Comencemos con nuestra historia de hoy. Mi nombre es Ricardo Gómez y por años fui un agente de la unidad antinarcóticos de la policía colombiana. Después de mucho pensarlo, decidí contar mi historia para este canal del cual soy un fiel seguidor. Quiero revelar la pesadilla sobrenatural que vivimos al perseguir a Pablo Escobar y cómo pudimos vencer la oscuridad que lo protegía. Esta lucha entre el bien y el mal marcó mi vida y creo que las nuevas generaciones deben conocerla. Acompáñenme en este escalofriante recuento. Era una mañana fría y nublada de noviembre cuando recibimos la llamada. Nos informaron que uno de los informantes había dado con el paradero de Pablo Escobar. Inmediatamente el escuadrón se puso en marcha. Este podría ser el día que estábamos esperando después de años de búsqueda infructuosa. Yo era el agente al mando de la unidad antiterrorista de la Policía Nacional. Habíamos estado tras los pasos de Escobar desde que inició su sangriento reinado del narcotráfico en los años 80. Su cartel de Medellín había sembrado el terror en todo el país con bombas, secuestros y asesinatos. Pero Escobar siempre estaba un paso adelante. Cada vez que pensábamos que lo teníamos acorralado, se nos escapaba como una serpiente. Esta vez teníamos que actuar rápido. De acuerdo al soplón, Escobar se escondía en una de sus lujosas haciendas a las afueras de Medellín. Preparamos el operativo con sumo sigilo para tomarlo por sorpresa. El viaje a la zona rural fue eterno, sumidos en un tenso silencio. Sabíamos que estábamos yendo a la boca del lobo. Al llegar, rodeamos la propiedad procurando no ser detectados. La enorme casona se alzaba imponente, con las luces apagadas. Parecía desierta, pero sabíamos que Pablo debía estar adentro. Con las armas en ristre, entramos decididos a ponerle fin a esta pesadilla. Recorrimos las habitaciones una por una, expectantes ante cualquier amenaza. Los minutos parecían horas. De pronto, escuchamos ruidos extraños provenientes del sótano. Nos miramos entre nosotros, sabiendo que habíamos encontrado algo. Al llegar abajo, nos llevamos una terrible sorpresa. No era Pablo Escobar el que estaba allí. En cambio, dimos con uno de sus temidos sicarios y una misteriosa mujer mayor, rodeados de objetos espeluznantes en lo que parecía ser una especie de altar satánico. Habíamos descubierto algo macabro, un lado oculto y siniestro del cartel. Y aquello solo era el inicio de una pesadilla que jamás olvidaría. Con los fusiles en alto, contemplamos aquella tétrica escena en el sótano, apenas iluminado por unas velas. Frente a nosotros estaba uno de los temidos sicarios de Escobar, alias Cuchillo. Lo habíamos buscado por años por sus despiadados crímenes. Pero lo más escalofriante era la misteriosa mujer de largas vestiduras negras y mirada sombría que lo acompañaba. Sobre una mesa había dagas, calaveras y otras reliquias que parecían utilizarse en algún tipo de ritual. ¡Policía! ¡Arriba las manos!, gritamos apuntando nuestras armas. Cuchillo intentó correr, pero logramos someterlo rápidamente. La mujer ni se inmutó, observándonos fijamente con esos inquietantes ojos negros. ¿Qué demonios está pasando aquí?, pregunté desconcertado. Cuchillo se rió siniestramente. Estábamos haciendo un pequeño ritual para nuestro patrón, Pablo Escobar, para que pueda seguir prosperando y ustedes jamás le capturen. La mujer finalmente habló con una voz escalofriante. Soy Malena, bruja del cartel de Medellín. Realizo rituales oscuros para invocar los poderes de la oscuridad y proteger a don Pablo. Él nos recompensa generosamente a cambio de nuestros servicios. No podía creer lo que estaba oyendo. Sabíamos que Escobar era un monstruo, pero esto era demasiado retorcido. Cuchillo continuó hablando con una mirada desquiciada. Pablo nos ha hecho ricos y poderosos. La policía jamás podrá tocarlo porque él tiene pactos con fuerzas que van más allá de su comprensión. Fuerzas infernales que ustedes jamás podrían enfrentar. La bruja se rió por lo bajo mientras nos mostraba sus objetos macabros. Nos contó espeluznantes historias sobre cómo realizaba rituales con sacrificios humanos para invocar al diablo y ganar su protección. Quería vomitar al escucharla, pero debíamos mantener la compostura. Ordené registrar toda la propiedad en busca de Escobar, mientras un compañero se llevaba a los detenidos.
El resto del escuadrón inspeccionó el lugar. En uno de los cuartos hallamos más objetos rituales, velas, una especie de altar con símbolos extraños y palabras en latín. Todo dedicado a la adoración del diablo. Pablo Escobar se nos había escapado una vez más, pero ahora sabíamos que había hecho pactos con fuerzas sobrenaturales. Debíamos detenerlo o la oscuridad consumiría al país. Llevamos a Cuchillo y a la bruja Malena a nuestras instalaciones para interrogarlos. Necesitábamos saber más sobre los siniestros pactos de Escobar con el ocultismo. Los encerramos en celdas separadas. Cuchillo se paseaba como fiera enjaulada, profiriendo amenazas. Malena, en cambio, estaba escalofriantemente serena, mirándonos fijamente con esos ojos negros que helaban la sangre. Primero interrogué a Cuchillo. Al principio se resistió, pero luego de unas horas empezó a contarlo todo. Confesó que Malena llevaba años haciendo rituales satánicos para Escobar, sacrificios humanos, invocaciones demoníacas, todo para ganar poder y protección para Pablo. A cambio, ella obtenía lujos, dinero y víctimas para sus horrendos ritos. Luego entré a interrogar a Malena. Su mirada era glacial y su voz sobrenaturalmente tranquila. Pablo Escobar ha hecho un pacto de sangre con el Señor de las Tinieblas. A cambio de almas inocentes, él obtiene fortuna y protección, dijo ella. Me relató escalofriantes historias de cómo realizaba sacrificios humanos, especialmente de mujeres jóvenes, para ganar los favores del diablo. Utilizaba sus vísceras en brebajes rituales, invocaba demonios en altares como el del sótano y hacía ceremonias sexuales satánicas. Todo para ganar poder para Pablo Escobar, convirtiéndolo en intocable. Era demencial. También describió cómo Pablo debía realizar ofrendas regularmente para mantener el pacto. Enviaba víctimas para los sacrificios de Malena, y ella usaba la magia negra para ocultar su paradero de las autoridades. Salí de esa celda aterrado. Pablo Escobar había vendido el alma al mismo diablo. Debíamos detener a este monstruo antes de que consumiera al país con su mal. Reuní a mi escuadrón y les relaté todo. Estaban tan consternados como yo. El mal que enfrentábamos era mayor a nosotros. Debíamos cortar de raíz ese pacto satánico o jamás lograríamos atrapar a Escobar. Pero había esperanza. Conocía a un sacerdote experto en exorcismos. Si alguien podía ayudarnos, era él. Lo llamaría para que nos guiara en esta pesadilla sobrenatural y así salvar al país. Todavía temblando por lo que había descubierto, llamé al padre Ernesto, un sacerdote experto en fenómenos paranormales. Le conté todo y le pedí ayuda desesperadamente. Tranquilo, hijo, no temas. Dios es más poderoso que cualquier mal, me dijo con voz serena. El padre Ernesto nos explicó que debíamos reforzar nuestra fe para combatir la oscuridad que enfrentábamos. Nos bendeciría a mí y a todo mi escuadrón para protegernos antes del operativo. También debía realizar rituales de exorcismo en los lugares manchados por la magia negra de Malena. Cuando el sacerdote llegó a nuestras instalaciones, inmediatamente percibió la presencia maligna. Se encomendó en oración mientras rociaba agua bendita por todos lados. Visitó a Malena en su celda, quien lo miraba con desdén. Ernesto intentó persuadirla de renunciar a su vida oscura, pero ella se burló. Procedimos con los preparativos para continuar la búsqueda de Escobar. Al llegar el día, el padre Ernesto nos reunió y nos hizo una especie de exorcismo grupal, rociándonos con agua bendita y orando por nuestra protección. El escuadrón estaba nervioso, pero también motivado. Sentíamos la ayuda divina con nosotros. Partimos hacia la siguiente posible ubicación de nuestro objetivo. Al llegar al lugar, una enorme hacienda rural, el ambiente se sentía pesado, casi insoportable por la maldad presente. Pero las oraciones del padre Ernesto nos ayudaron a mantener la calma. Registramos el lugar, pero Escobar no estaba ahí. Sin embargo, hallamos otro altar satánico espantoso. Ernesto lo incineró mientras rezaba con fervor, limpiando la atmósfera. Tras varios días de ardua búsqueda, dimos finalmente con el paradero correcto de Escobar. Era el momento de la confrontación final con este demonio en carne humana. Con Dios de nuestro lado, estábamos listos. Le pondríamos fin a esta pesadilla de una vez por todas. Tras meses de búsqueda,
Finalmente dimos con el escondite secreto de Pablo Escobar gracias a la ayuda divina que nos guiaba. Era una modesta casa en uno de los barrios de Medellín. Sabíamos que capturarlo aquí significaba una situación extremadamente peligrosa. Escobar estaría rodeado de guardaespaldas armados hasta los dientes, pero no podíamos permitir que este monstruo siguiera propagando su mal. Antes de partir, el padre Ernesto reunió a mi escuadrón para bendecirnos. «Hijos míos, este es el día por el que han estado esperando. Confíen en el Señor, pues Él los acompaña. Yo estaré con ustedes rezando en todo momento. Dios mediante, saldremos victoriosos de esta». Partimos sigilosamente hacia nuestro objetivo. El camino se me hizo eterno, casi irreal. Pablo Escobar, el narco más sanguinario que había conocido el mundo, estaba a nuestro alcance. Rodeamos la manzana y bloqueamos todas las salidas. Me asomé cautelosamente por una ventana y lo vi. Pablo Escobar y 2 de sus hombres armados en una habitación, hablando tranquilos, ajenos a que su fin estaba cerca. De pronto, fuerzas de Escobar salieron de todas partes, rodeándonos. Comenzó un tiroteo frenético. Buscamos resguardo como pudimos. Pedí por radio refuerzos y al padre Ernesto que rezara por nosotros. Esto se había convertido en una guerra. Pasaron las horas en medio del caos de balas. Logramos abatir a algunos enemigos, pero 2 de mis hombres resultaron heridos. Estábamos en desventaja, pero no iba a rendirme cuando habíamos llegado tan lejos. De pronto, un refuerzo providencial llegó por los techos y nos ayudó a someter a los sicarios de Escobar. Cuando cesó el fuego, supe que era el momento de terminar mi misión. Entré por la puerta principal, directo a acabar con la bestia. Ahí estaba, arrinconado en la azotea, esperando su destino. Ya no había cabida para el miedo en mí. Le disparé sin dudar, viendo cómo caía al piso mortalmente herido. El reinado de terror de Pablo Escobar había terminado. Con Pablo Escobar abatido en la azotea, me acerqué cautelosamente para confirmar que realmente estaba muerto. Al ver su cuerpo inerte supe que esta pesadilla de años había terminado. La satisfacción fue abrumadora. Llamé por radio para informar la noticia mientras mis hombres vitoreaban eufóricamente. Rápidamente llegaron los refuerzos y aseguramos la zona. Procedimos a esposar el cuerpo de Escobar para trasladarlo. No quería correr ningún riesgo. Necesitaba ver a ese monstruo bien muerto y confirmarlo con mis propios ojos. En el camino, llamé al padre Ernesto, quien lloró de emoción. «Lo lograste, hijo. Sabía que con la ayuda del Señor este día llegaría», dijo con voz quebrada por la emoción. Al llegar a la morgue, los forenses realizaron la autopsia mientras aguardaba impaciente. Cuando confirmaron que efectivamente Pablo Escobar había fallecido, el alivio que sentí fue abrumador. Me derrumbé llorando, liberando toda la tensión acumulada en estos años de lucha. Todos mis hombres vinieron a abrazarme, emocionados. Lo que parecía imposible finalmente se había cumplido. El diablo que tenía azotado a nuestro país por fin estaba derrotado. Los siguientes días fueron un caos. La noticia del abatimiento de Escobar se extendió como reguero de pólvora. Gente saliendo a las calles a celebrar el fin de esta pesadilla. Por primera vez en mucho tiempo me sentí esperanzado por el futuro de Colombia. Junto con el padre Ernesto, visité la celda de Malena para darle la noticia. Al decirle que Escobar había muerto, vi cómo se derrumbaba. Sus poderes habían desaparecido. La hicimos presenciar cómo todos sus artículos satánicos eran incinerados mientras ella gritaba de rabia. Tuve la satisfacción de poder declarar esta misión como cumplida. Colombia finalmente estaba libre del mal, y yo había cumplido el objetivo que me encomendé desde que decidí servir y proteger a mi país. Y así fue como Pablo Escobar finalmente cayó. Aunque a veces la maldad parece indestructible, siempre puede ser vencida con fe y determinación. Este caso cambió mi vida para siempre. Espero que mi historia les haga reflexionar y valorar el bien que todos llevamos dentro. Los dejo con esta enseñanza que aprendí a la mala. No jueguen con fuerzas que no pueden controlar, porque tarde o temprano el bien prevalece. Estimados pasajeros del miedo, nuestro recorrido por hoy ha finalizado. Espero que hayan disfrutado el trayecto y recuerden darle al botoncito mágico de like
si no quieren que algún ente maligno arañe su cama esta noche. Y ojo, suscríbanse para acompañarme en más paseos al límite del terror. ¡Hasta la vista!